¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos reseñas, un poco de crítica, análisis de los libros que nos han parecido interesantes y que con gusto venimos a compartir con todos ustedes. Y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. Antes que nada, te agradezco por ver el video, por compartirlo, por comentar, por suscribirte al canal. Muchas gracias por hacerlo. Poco a poco vamos creciendo en esta pequeña comunidad simiesca. Además, te invito a leer los dos blogs que tenemos. Apuntaré en los comentarios la dirección. Un blog que se llama Palabra de Simio, es donde escribimos algunos artículos, fragmentos de libros, etcétera. Y el otro blog es Música de Simios, un espacio donde hacemos reseñas, pero de discos de metal sobre todo. Bueno, vamos a comenzar. Tengo aquí algunos de los libros de Octavio Paz que he leído, no son todos obviamente. Un escritor bastante prolífico, muy interesante, por mucho conocido, que ha sido leído, que ha sido criticado, que ha sido analizado, el único premio Nobel de literatura que tenemos en México, etcétera. Todo lo que ya se conoce de la biografía y obra de Octavio Paz. Pero bueno, de este conjunto que tengo aquí voy a hablar sobre una biografía que se llama Octavio Paz, el poeta y la revolución, escrito por el historiador Enrique Krause, editado por De Bolsillo en el 2014. Bueno, vamos a hablar un poquito de este libro que retrata un poco sobre la vida de Octavio Paz. Cuando comencé a grabar este video y abordar este libro después de leerlo, cuando quise escribir la reseña, surgió una pregunta sobre cómo iniciar en la lectura de Octavio Paz. Tuve una primera respuesta casi inmediata y es la de iniciar la lectura de Octavio Paz sin prejuicios de ningún tipo. ¿Por qué lo digo? Pues porque Octavio Paz fue un personaje polémico, con admiradores y detractores por igual. Todo esto por su supuesta cercanía con el poder. Y realmente cuando vamos conociendo un poco la vida de Octavio Paz, realmente estuvo al servicio del poder. En este libro Enrique Krause, por supuesto que dice que no e incluso lo defiende, ¿no? Enrique Krause y Octavio Paz fueron muy cercanos. Se entiende también que Krause pues ha estado muy cerca pues, de la máxima televisora del país y que también obviamente está muy cercana o estuvo muy cercana al poder. Pero no vamos a entrar en ese tipo de polémicas, no tanto, sino que vamos a hablar de este libro, Octavio Paz, el poeta y la revolución. Como ya sabemos, Enrique Krause es un historiador muy conocido y quien tuvo una relación bastante cercana, amistosa con Octavio Paz, pero también tuvieron una relación de trabajo con las revistas en las que publicaban, etcétera. Y entonces en estas páginas se va haciendo la biografía de Octavio Paz, pero también unas cosas muy importantes que sobresalen y que es parte de su historia familiar, ¿no? De dónde desciende Octavio Paz, porque hay dos figuras fundamentales en la vida del escritor mexicano, que es su abuelo y su padre, sobre todo su abuelo, pero ambos fueron una especie de personas de la revolución, fueron revolucionarios. El abuelo más cercano a la cuestión en la época de Benito Juárez y el padre más cercano a la revolución mexicana, ya conocida de 1910. Y entonces estas dos figuras fueron fundamentales en la vida y también en la obra de Octavio Paz. Vidas por demás interesantes y que se van retratando en estas páginas. Y yo creo que sin la influencia de estos dos personajes, el Octavio Paz que conocemos, yo creo que sería otro, ¿no? Es una vida bastante interesante, un poco la vida del abuelo bastante heroica, la del padre no tanto, e incluso tuvo el final de sus días fue bastante trágico, ¿no? Fue muy trágica la vida la muerte del padre Octavio Paz, destrozado por un tren, pero bueno, todo este tipo de cuestiones aquí se van retratando, se van relatando de forma muy fluida, muy amena por Enrique Krause. Bueno, y también se explican en este libro las posturas políticas de Octavio Paz, inclinadas, de acuerdo a él mismo, inclinadas hacia la izquierda, un poco hacia el socialismo,
ese aspecto que quizás no todos conocíamos, ¿no? Porque yo recuerdo que he leído que se le decía a Octavio Paz que era un poeta de Estado, ¿no? Por esa cercanía de la que ya hablábamos, pero bueno, más allá de eso, creo que lo que verdaderamente importa, más allá de sus inclinaciones políticas y sus relaciones con entes de poder, pues tiene que ver con su obra. Su obra es la importante, es lo que sostiene su visión, su forma de ver el mundo, su forma de ver a México, a los mexicanos, la poesía, etcétera. Más allá de eso, yo creo que eso es lo más importante en un personaje como Octavio Paz. Bueno, y Krause pues nos va llevando también por sus diferentes avatares de vida, incluso la época en que marcó una etapa de la vida en México, la vida cultural mexicana, que fueron las revistas que nacieron bajo la visión de Octavio Paz, que eran uno de sus medios predilectos para expresarse, donde había cultura, poesía, política, diferentes puntos de vista, unas revistas bastante modernas como Vuelta, entre otras, en donde él exponía sus ideas y también invitaba a muchos escritores, una época muy interesante y muy importante, creo, en la vida cultural de México de aquellos años, de los años 60, 70, 80, ¿no? Eh, hasta hace algunos años. Bueno, pero desde luego también el escritor se inmiscuye en la intimidad de Octavio Paz, porque en sus relaciones con las mujeres, y por ejemplo, en la relación más conocida y que también ha sido el centro de la polémica, es decir, su relación y matrimonio con la también escritora Elena Garro, ¿no? Mucho se ha hecho al respecto, dejando sobre todo mal parado a Octavio Paz. Y yo obviamente no vengo a defender a Octavio Paz, simplemente estoy diciendo lo que aquí plasma Enrique Krause en cuanto a la relación de Elena Garro con Octavio Paz. De Elena Garro ya hemos sabido que su obra es muy importante, incluso han dicho que creadora del realismo mágico, ¿no? Una gran escritora. Pero bueno, en cuanto a la relación de Octavio Paz y Elena Garro, se han creado, no sé si llamarle leyendas urbanas o así, sobre que no dejaba que escribiera Elena Garro. Sin embargo, en las páginas de este libro, eh, Krause, y retomando algunas cartas y entrevistas que tuvo con Octavio Paz, al contrario, elogia la obra de Elena Garro y su trabajo creativo, ¿no? Octavio Paz incluso dice que le gusta, que es una obra importante, es una obra que él respeta, ¿no? Hablando netamente de su obra. Ya su relación personal, pues bueno, fue bastante conflictiva, no nos vamos a meter ahí, pero en cuanto a obra, Octavio Paz sí llegó y sí respetaba la creación de Elena Garro. Bueno, bueno, yo creo que también si hablara de todos los temas que vienen en este libro, que son casi 300 páginas, este video se extendería demasiado y no es mi intención hacerlo. Simplemente invitarlos a leer este libro. Ya para concluir, yo creo que Octavio Paz, de acuerdo al título de este libro, sí fue un gran poeta, sí fue un revolucionario, pero un revolucionario por medio de las letras. Él no tuvo participación directa en ningún tipo de batalla como su abuelo, ¿no? Sino su batalla, por llamarlo de alguna manera, fue a través de la escritura, fue adentrarse en ese México, México en el México antiguo, con las ideas precolombinas, toda esa combinación cuando llegó también la conquista, cómo es el mexicano, pero también la cuestión de la poesía, esa poesía que él vislumbraba como sagrada, la palabra primigenia que el poeta iba encontrando y que iba transfigurando e iba creando y haciendo la poesía. Pues, Octavio Paz creo que también es un gran poeta, más allá de ser también un gran ensayista, y entonces creo que a muchos, yo he pensado que a muchos les gusta Octavio Paz, les gusta la obra de Octavio Paz, otros la detestan, pero creo, a veces, si no me equivoco, que lo hacen desde el punto de vista ideológico y político, ¿no? Por lo que ya decía, recordemos aquella, no sé si han leído la novela Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, aparece Octavio Paz y dice también que estos infrarrealistas llegaban a las ponencias, a los eventos de lectura de poesía
y trataban de reventar esos eventos de Octavio Paz, ¿no? Algo muy romántico, ¿no? Y creo que también innecesario, pero bueno, también luego el mismo Roberto Bolaño reconoció que Octavio Paz es un gran escritor. Pero bueno, ya para no extendernos más, yo creo que a los escritores, como lo dije al principio de este video, a los escritores polémicos o incluso odiados, hay que acercarse sin prejuicios de ningún tipo, ¿no? Para acercarse a la obra de Octavio Paz, por lo mismo, hay que acercarse sin prejuicios, con la mente abierta, esperando deslumbrarnos, ya sea a través de su ensayística o a través de sus poemas. Yo creo que la obra de Octavio Paz es una obra fuerte, y no lo digo yo, lo dice la crítica, ya ganó el premio Nobel. La obra de Octavio Paz se sostiene por sí misma, por sí sola. La obra de Octavio Paz es muy importante en el ámbito de la lengua española. Pero bueno, entonces este fue el video de hoy. Este libro de Enrique Krause, Octavio Paz, El poeta y la revolución. Si lo encuentran, léanlo. Una lectura bastante amena en cuanto a discurso, bastante amena, muy didáctica, muy entretenida, con fragmentos de entrevistas, fragmentos de cartas, bastante completo esta biografía. Más allá de que si Enrique Krause defiende la cuestión de la relación de Octavio Paz con el poder, bueno, ese es tema aparte. Lo importante aquí es conocer al ser humano que fue Octavio Paz y cómo esa humanidad también lo transformó, la fue transformando en una gran obra literaria. Bueno, eso es lo importante de una figura como Octavio Paz, leerlo sin prejuicios y esperar el deslumbramiento. Bueno, este fue el video de hoy. Gracias por vernos y nos veremos en un próximo episodio de este su confiable Latidos de Simio. Lean a Octavio Paz.